Bienvenidos de nuevo al canal, su punto de encuentro favorito para desentrañar los secretos y las anécdotas más fascinantes de sus estrellas preferidas. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, algo que ha estado rondando en el aire y que finalmente Andercel, nuestra queridísima Eda Yildiz, ha sacado a la luz, revelando una acción de Kerem Bürsin tras cámaras que, les aseguro, los dejará con la boca abierta. Si son fans de esta pareja icónica, si vibraron con cada episodio de Love is in the Air, o simplemente si disfrutan de saber qué ocurre cuando las cámaras dejan de grabar, este vídeo es para ustedes. Así que antes de sumergirnos de lleno en esta increíble revelación, les pido por favor, que si aún no lo han hecho, se tomen un segundo para suscribirse al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, especialmente para ustedes. Activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras publicaciones. Ahora sí entremos en materia, porque lo que Andercel ha compartido sobre Kerem Bürsin nos da una ventana única a la verdadera dinámica de esta pareja, más allá de los guiones y los focos. Todos recordamos la explosión de popularidad que Ande y Kerem experimentaron durante y después de Senkal Cup, conocida en Latinoamérica como Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable, tan palpable que trascendió la ficción y nos hizo creer, por un tiempo, en la magia de un amor que parecía salido de un cuento de hadas. Millones de personas en todo el mundo se enamoraron de Eda y Serkan, y no pudieron evitar soñar con que Ande y Kerem fueran igual de felices en la vida real. Y como sabemos por un tiempo lo fueron, deleitándonos con momentos de complicidad y cariño que confirmaban lo que todos queríamos ver. Pero lo que realmente nos intriga, lo que a menudo pasa desapercibido, es lo que ocurre cuando se apagan las luces del set, cuando los personajes se quitan los disfraces y emergen las personas reales. Es en esos momentos donde se forjan las verdaderas conexiones, donde se revelan los gestos que hablan más que 1000 palabras. Y es precisamente uno de esos gestos el que Andercel ha decidido compartir con el mundo. No fue en una entrevista formal y ensayada, ni en un comunicado de prensa. Fue en un ambiente mucho más relajado, casi de confianza, donde Ande se permitió abrir un poco más su corazón y recordar un momento particular con Kerem. Este tipo de revelaciones, espontáneas y genuinas, son las que más valoramos, porque nos dan una visión auténtica de la personalidad de nuestros ídolos y de la naturaleza de sus relaciones. La historia que Ande compartió se remonta a los días de grabación de Love is in the Air, una etapa intensa y agotadora para todo el elenco y el equipo técnico. Las jornadas eran largas, las exigencias altas y el cansancio una constante compañera. En medio de todo ese torbellino de trabajo, había momentos de especial presión, escenas emocionalmente complejas o simplemente días en los que el agotamiento alcanzaba su punto máximo. Ande en su relato describió una de esas jornadas particularmente difíciles. No dio detalles específicos sobre la escena, pero insinuó que era un momento de alta tensión para su personaje, Eda, que requería una gran concentración y una carga emocional considerable. Ella misma se sentía al límite, tratando de dar lo mejor de sí, pero sintiendo como el cansancio y el estrés empezaban a hacer mella. Y aquí es donde entra la sorprendente acción de Kerem Bürsin. Según Ande, mientras ella se preparaba para una de estas escenas clave, sumida en sus pensamientos, intentando conectar con las emociones de Eda y lidiando con el agotamiento físico, Kerem se acercó a ella. Pero no lo hizo para repasar el guión, ni para ensayar una línea, ni siquiera para hacer una de sus bromas habituales. Lo que Kerem hizo fue algo mucho más sutil, pero increíblemente significativo. Ande reveló que Kerem, al percibir su estado de agotamiento y la presión que sentía, simplemente se sentó a su lado, en silencio. Y luego, sin decir una palabra, empezó a tararear suavemente una melodía. No era una canción popular, no era algo que estuviera en el top 40. Era una melodía inventada por él en el momento, una especie de nana o tonada relajante con un ritmo tranquilo y una cadencia que, según Ande, te envolvía y te hacía sentir seguro. Lo más impactante, ella contó, es que no buscaba atención, no hacía un espectáculo. Simplemente estaba ahí, tarareando para ella, con una mirada de profunda comprensión y apoyo. Este gesto, tan simple en apariencia, tuvo un efecto profundo en Ande. Ella relató que en ese momento sintió como toda la tensión de sus hombros comenzaba a disiparse. El tarareo de Kerem actuó como un bálsamo, una pequeña burbuja de paz en medio del caos del set. Le recordó que no estaba sola, que había alguien a su lado que entendía su lucha y que le ofrecía consuelo de la manera más pura y desinteresada.
Lo que hace que esta acción sea tan sorprendente como lo indica el título, es precisamente su simplicidad y su profunda autenticidad. En un mundo donde a menudo las grandes muestras de afecto son las que acaparan los titulares, este gesto de Kerem nos recuerda que el verdadero cuidado se esconde en los pequeños detalles. No hubo cámaras grabando este momento, no había público al que impresionar. Era una interacción genuina, de persona a persona, en la que Kerem demostró una sensibilidad y una empatía excepcionales. Esta acción revela mucho sobre la personalidad de Kerem Bürsin. Nos muestra a un hombre que no solo es un talentoso actor y un galán en pantalla, sino alguien con una gran inteligencia emocional, capaz de leer las señales no verbales de los demás y de ofrecer apoyo de una manera intuitiva y efectiva. No necesitó palabras grandilocuentes, su presencia, su tarareo y su mirada fueron suficientes para comunicar un mensaje de apoyo incondicional. Esto habla de su madurez, de su capacidad de cuidar y de su naturaleza protectora. Nos muestra un Kerem que va más allá del personaje carismático y bromista que a menudo vemos en entrevistas. Es un Kerem atento, empático, un verdadero compañero en el sentido más amplio de la palabra. Para Hande esta anécdota es un recordatorio de la profunda conexión que compartían. Ella enfatizó lo valioso que fue ese momento, como la ayudó a recuperar la compostura y a enfrentar la escena con renovadas fuerzas. Es un testimonio de cómo Kerem no solo era su colega de trabajo o su pareja romántica en un momento dado, sino también un pilar de apoyo emocional. Este tipo de historias son las que alimentan la fascinación de los fans por la pareja Hanke. Porque más allá de la belleza física o el talento actoral, lo que realmente resuena con la audiencia es la autenticidad de las conexiones humanas. Cuando vemos gestos como el de Kerem, se refuerza la idea de que su relación, en su momento, estaba construida sobre cimientos sólidos de respeto, comprensión y cariño mutuo. Los fans, al escuchar esta revelación de Hande, no solo verán confirmadas sus sospechas sobre la bondad de Kerem, sino que también sentirán una conexión aún más profunda con ambos artistas. Refuerza la imagen de Kerem como un caballero atento y de Hande como una mujer que valora la autenticidad y el apoyo en sus relaciones. Es el tipo de historia que humaniza a las estrellas, las acerca a nosotros y nos permite sentir que de alguna manera, los conocemos un poquito mejor. Esta no es la primera vez que escuchamos anécdotas que resaltan la personalidad atenta de Kerem o la complicidad entre ellos. A lo largo de las grabaciones y promociones de Love is in the Air, hubo innumerables pequeños momentos que los fans capturaron y compartieron, desde miradas cómplices en entrevistas hasta gestos de apoyo en eventos públicos. Recordemos cómo Kerem siempre estuvo ahí para Hande, defendiéndola de la prensa amarillista o elogiando su talento y belleza en cada oportunidad. O como Hande siempre hablaba de Kerem con una sonrisa, destacando su sentido del humor y su energía positiva. Todos estos detalles, sumados a esta nueva revelación de Hande, pintan un cuadro de una relación basada en un profundo respeto y una conexión emocional genuina. Lo que Kerem hizo ese día, tarareando una melodía improvisada para calmar el alma de Hande, es una prueba irrefutable de que su vínculo iba mucho más allá de lo superficial. Era un vínculo de compañerismo, de amistad profunda, de amor en sus múltiples formas. Y es esta autenticidad la que sigue cautivando a millones, incluso después de que su romance en la vida real haya tomado un camino diferente. Porque las lecciones de humanidad, de empatía y de apoyo mutuo que nos dejaron, siguen siendo válidas e inspiradoras. Esta acción de Kerem nos enseña que a veces el mayor acto de amor o de cuidado no es un regalo costoso o una declaración pública, sino un gesto silencioso, una presencia reconfortante, una melodía tarareada en el momento justo. Es saber leer a la otra persona, entender sus necesidades sin que tenga que pedirlas, y ofrecerle exactamente lo que necesita en ese instante. Hande, al compartir esta historia, no solo reveló un lado íntimo de Kerem, sino que también nos mostró la importancia de esos pequeños grandes detalles en cualquier relación. Nos invita a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con los demás, y a valorar esos momentos de conexión genuina que a menudo pasamos por alto en nuestro día a día. En resumen, la sorprendente acción de Kerem Bürsin tras cámaras, según la revelación de Hande Erçel, fue un gesto de pura empatía y apoyo, el tarareo silencioso de una melodía para calmarla en un momento de estrés y agotamiento. Este pequeño detalle, pero inmensamente significativo, nos abre una ventana a la verdadera personalidad de Kerem, mostrándolo como un hombre sensible y atento, y refuerza la idea de la profunda y auténtica conexión que compartía con Hande. Es una anécdota que humaniza a estas estrellas y nos recuerda que los gestos más valiosos son a menudo los más simples y sinceros.
Bueno, queridos espectadores, hemos llegado al final de este análisis sobre la revelación de Hande Erçel. Espero de verdad que esta historia les haya resultado tan intrigante e inspiradora como a mí. Es fascinante cómo un pequeño detalle puede contarnos tanto sobre la esencia de las personas. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta acción de Kerem. ¿Les sorprendió? ¿Creen que es algo que esperaban de él? ¿Tienen alguna otra anécdota que admiren de esta pareja? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y siempre trato de responder a tantos como puedo. Su interacción es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, por favor, no se vayan sin dejar un me gusta. Compartan este vídeo con otros fans de Hande y Kerem, con amigos que amen las series turcas, o con cualquiera que aprecie una buena historia sobre conexiones humanas auténticas. Y si aún no se han unido a nuestra familia, es el momento perfecto para suscribirse al canal. Activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos muy pronto con más noticias y análisis del apasionante mundo de las celebridades turcas. Hasta la próxima.